De acuerdo, comenzamos. La evaluación ecotoxicológica de los sedimentos contaminados o de los materiales de dragado. Para ello, inicialmente vamos a conocer qué es ecotoxicología. Es esa rama de la toxicología que estudia los efectos que tienen los contaminantes, en este caso, sobre los cuerpos de agua marinos, en los cuales encontramos distintos tipos de contaminantes, valga la redundancia, como lo son los metales, entre ellos los que tienen que ver con plomo, níquel, mercurio, que como bien conocemos, el mercurio es una sustancia con potencial cancerígeno que puede afectar no solamente cuerpos de agua, sino también la salud humana. Encontramos los PCBs, que son los bifenilos policlorados, son aquellos organoclorados que están actualmente prohibidos debido a que también son potencialmente cancerígenos, generan malformaciones genéticas y según el convenio de Estocolmo pues está establecido allí que pues no se puede comercializar ni tener en cuenta este tipo de compuestos en la fabricación de productos. ¿Cuáles productos? Estos son usados básicamente en los transformadores eléctricos. Para Colombia tenemos regulación de que hasta el año 2025 se van a poder usar dichos compuestos en la fabricación de transformadores eléctricos, que es nuestro caso. Encontramos también los HAP, que son hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos se producen cuando hay una incineración completa de carbón, petróleo o maderas, ¿sí? De manera natural los encontramos cuando hacen erupción los volcanes o cuando hay incendios forestales, y de manera superficial o antrópica lo encontramos cuando hay una combustión incompleta o cuando por ejemplo estamos en un asado. Ese tipo de emisiones están compuestas por los HAP. Encontramos también el arsénico. Es un semimetal, es utilizado bastante en las industrias que fabrican cobre. Estos también son peligrosos, o este arsénico es peligroso debido a que altera el material genético en peces. Entonces también vemos que no solamente los peces por estar dentro del ecosistema marino se ven afectados, sino también las aves. ¿Por qué? Porque estas consumen los peces. Al consumir el veneno que tienen en su interior, que es el arsénico, que actúa como tal, entonces también empieza a ser un factor directo de la mortandad en aves. Encontramos también el objetivo del estudio se hace básicamente para evaluar la contaminación a nivel ecotoxicológico tanto en los sedimentos, como lo vemos por este lado, como en los materiales de dragado. Es importante resaltar que este estudio está financiado por el Ministerio de Dirección de Investigación y Asuntos Científicos y Vías Navegables de Francia, como les había comentado en un principio. ¿Por qué es importante evaluar a nivel ecotoxicológico los contaminantes? Porque nos permite tomar decisiones en cuanto a qué, en cuanto a si se hace o no se hace un dragado, porque esto puede afectar directamente no solo el ecosistema, sino la salud humana. ¿De acuerdo? Es importante prevenir la extinción de especies. Muchas veces es preferible dejar los sedimentos como se encuentran que hacer una remoción y hacer que se liberen todos estos contaminantes que están presentes en los sedimentos que se han ido acumulando. Recordemos que pues un sedimento es aquel material sólido que se va acumulando pues en partes bajas, en este caso en cuerpos de agua, y el dragado básicamente es extraer esos sedimentos que se han acumulado para generar profundidad en los cuerpos de agua. Esto se hace usualmente para que la capacidad de navegabilidad aumente, es decir, haya profundidad y los botes no queden encallados. Bueno, vemos aquí algo muy importante. El contexto de la investigación. Hay unos problemas en la gestión de residuos que van asociados, de sedimentos que van asociados a la acumulación.
¿Qué pasa con esta gestión? Si se desconoce su procedencia o de qué están compuestos o qué tipo de contaminantes hay ahí, el potencial impacto que puede tener y la afectación puede ser muchísimo más grave que dejar los contaminantes, como ya les había mencionado. Hay unos intereses particulares y es no solo a nivel ecológico, sino también a nivel económico. En lugares como Francia, el agua es un medio de transporte, es decir, mueve economía. Por ende, si se ve afectado ese medio de transporte, empieza a afectarse pues su economía. Entonces ahí vemos como ese tipo de intereses. Pero pues asociado a eso, como les había mencionado, la evaluación. Encontramos también que la mayoría de estudios de riesgo ecológico son desarrollados por la EPA en Estados Unidos. En Francia, la evaluación del riesgo está reglamentada dentro de las directivas o normas 91414, la 9367 y también está dentro del registro de plaguicidas y el reglamento 1488 del 94. Continuamos. Bueno, la estructura del estudio básicamente consta de 3 pasos que son necesarios para lograr la evaluación del riesgo. La primera, la formulación del problema. La segunda, analizar el riesgo. Y la tercera, caracterizarlo. Dentro de la formulación del problema, encontramos que este inicia con un análisis del contexto general, una caracterización de qué factores o qué contaminantes considero están afectando y están presentes dentro de ese tipo de sedimento. Debo establecer qué técnicas o con qué técnicas voy a hacer la medición de esos contaminantes y debo ser muy preciso con la información que encuentre. En lo posible, fuentes confiables, fuentes primarias o secundarias, pero que yo tenga la certeza de que esos contaminantes o esos factores que estoy analizando son reales, ¿sí? No inventar información. ¿Qué pretendo en el primer punto? Determinar qué parámetros son los que voy a evaluar y desarrollar un plan que me permita analizar toda esa información que yo he recopilado. Vemos acá un esquema detallado de cómo se formula. Esto se basa en un documento formulado por la EPA. ¿Listo? Lo primero es tener en cuenta que voy a integrar los datos que tengo. ¿Cómo los integro? En parámetros de evaluación y en un modelo conceptual, como lo vemos por este lado. Los parámetros a que me llevan a ser precisos en la información y hacer énfasis en lo que yo quiero evaluar. Es decir, no hacer no acumular tanta información y que no llegue a ningún lado, ¿sí? La idea es que lo que yo voy a evaluar sea conciso. Un modelo conceptual que nos permite generar una serie de hipótesis asociadas al contexto que tengo y un plan de análisis que se basa pues básicamente en la planificación y en la adquisición de datos, cómo los voy a recaudar. El segundo punto es empezar a hacer un análisis del riesgo. Este inicia por el plan que previamente ya tengo establecido, que he planificado, que digo mi información ya está. Empiezo a caracterizar esos datos que ya tengo. Empiezo a decir esto es químico, esto es potencialmente peligroso, qué es este contaminante que tengo ahí. ¿Qué pretende este segundo paso? Usar modelos experimentales o matemáticos, ¿sí? Enfocarse básicamente en lo que voy a tragar y en lo que voy a extraer del cuerpo de agua. Busca hacer una evaluación en la exposición en la que se encuentra tanto pues en este caso el ecosistema, pero también la salud frente a fuentes, cómo se hace esa transferencia entre los contaminantes y cómo se distribuye entre los sedimentos. También puedo hacer una evaluación simplificada. Esta evaluación simplificada se da entre unos rangos que luego de aplicar una ecuación matemática, si está entre 0.1 y 0.5, debo hacer una evaluación simple de qué es lo que encuentro y ya paso a hacer una evaluación detallada cuando supero el máximo de 5. Listo, de 0.5, perdón. Cuando supero ese 0.5 ya entro a hacer una evaluación más detallada, entro a hacer pruebas bioensayos, que es lo que obtenemos en la siguiente parte. Los parámetros de evaluación, como ya les había mencionado, las hipótesis, lo que puede estar originando
ese contaminante o ese sedimento. Y finalmente, si ya requiero mayor información, procedo a hacer bioensayos. ¿De acuerdo? Pues los bioensayos son básicamente hacer una valoración biológica que se basa en el análisis del crecimiento de un organismo. Evalúo a nivel cualitativo y cuantitativo el efecto que tienen los contaminantes pues en los organismos que yo decidí evaluar como referente para el análisis. Vemos un tercer paso que ya es caracterizar ese riesgo. Parte de las hipótesis que previamente he hallado. Comparo también los efectos que tiene el contaminante versus su exposición, que es el PEC y el PENEC. El PEC es básicamente la concentración a la cual estoy expuesto y el PENEC es la concentración probablemente sin efecto. Esto lo vamos a ver un poco más amplio en las siguientes diapositivas. Inicio también teniendo en cuenta cómo voy a hacer esa caracterización, si voy a hacer algo cuantitativo, si voy a hacer algo cualitativo, si requiero estar en campo y hacer estudios directamente ahí, cómo voy a clasificar esa información, qué categoría le voy a dar y cómo es también aplicado el método del cociente, que es otra forma matemática que nos describe el método. ¿Qué pretendemos al hacer la caracterización del riesgo? Determinar en qué nivel se encuentra. Se encuentra que la especie, un factor asociado, qué factor me está generando ese contaminante y si es en el caso del uso del agua, cómo se está viendo afectado o cómo se podría ver afectada ese uso de agua, por ejemplo si es potabilización, qué cuerpo de agua tengo, qué sedimentos tiene y si la quiero potabilizar, realmente es posible hacerlo porque me puede representar un riesgo. Obtengo finalmente de todo esto que he realizado un nivel de riesgo que me puede dar en el porcentaje o en la concentración posible por efecto, en las concentraciones de riesgo o en un efecto tóxico que ya haya validado. Es decir, luego de aplicar estos pasos y decir efectivamente encuentro un contaminante tóxico en cantidades que pueden y que están afectando la columna de agua y las especies que allí están, entonces ya ahí compruebo efectivamente que hay un efecto tóxico sobre el cuerpo de agua. La evaluación de riesgos de dragado nos permite encontrar y analizar qué contaminantes voy a encontrar en dichos sedimentos. Para ello se ha regulado dentro del Convenio de Londres la prevención sobre la contaminación marina por desechos y otros materiales. Dentro de este convenio se adopta un plan el cual está compuesto por dos caracterizaciones, una a nivel físico-químico y otra a nivel biológico de los tóxicos presentes en dichos sedimentos. Esto con el objetivo de evaluar también la bioacumulación que pueda presentarse en el cuerpo de agua o en los sedimentos. Hay una restricción en Francia que habla sobre los materiales de dragado, que nos dice cuando se hace una remoción de estos contaminantes no puedo hacer una disposición en otro cuerpo de agua porque lo único que estoy haciendo es movilizarlo, entonces no tendría ningún sentido la gestión porque simplemente estoy haciendo un movimiento de un lugar a otro. Los contaminantes, de acuerdo a un estudio realizado por la EPA sobre 230, los que fueron seleccionados como los más críticos fueron el arsénico, cadmio, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo, zinc y los PCBs, que son el corazón o el objetivo de esta evaluación de riesgo. Dentro del proceso de evaluación hay 3 etapas. La primera es la etapa de gestión, donde yo debo definir qué es lo que voy a medir, qué criterios voy a tener en cuenta, qué riesgos están asociados. Luego de esto hago una etapa sobre estudios técnicos, donde evalúo el proyecto, qué voy a tener en cuenta, cómo voy a hacer ese dragado, con qué equipos. Y luego hago finalmente un estudio ambiental, donde tengo en cuenta la caracterización de sedimentos que obtuve y empiezo a hacer ya evaluación de riesgos a nivel toxicológico y ecológico. Bueno, dentro de la
dentro de esta evaluación se hace un desarrollo